Muy buenas noches. Antes de comenzar este programa, quiero expresar a mi nombre y de todo el equipo de Es la Hora de Opinar nuestro más sentido pésame a nuestro querido colaborador Sabino Bastidas por el sensible fallecimiento de su señor padre, Sabino Bastidas Lizárraga. Para Sabino y toda su familia un gran abrazo. Que no sepan más de penas. Y ahora vamos con el tema de esta noche. El Instituto Nacional de Migración informó que no fueron 39, sino 38 los migrantes que fallecieron a causa del incendio en las instalaciones de Ciudad Juárez, Chihuahua. Instalaciones que más bien eran una cárcel para todo efecto práctico. El canciller Marcelo Ebrard dijo que los responsables directos ya fueron presentados ante la Fiscalía General de la República. La Organización de las Naciones Unidas pidió a nuestro país que se realice una investigación exhaustiva de esta tragedia. Y para hablar de lo que significa este incendio, todo lo relacionado con la política migratoria del país, saludo a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches, un placer estar aquí. Mario Arriagada. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Leo, buenas noches. Denise, Pablo, buenas noches. Y Pablo Magluf. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Pues creo que te toca comenzar a ti, Pablo Magluf. Muchas cosas que decir, desde luego, pero pues, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, como es el comentario de apertura, me parece que puedo hacer una tesis general. Me parece que vimos el resultado fatal de dos decisiones de Estado. Por un lado, la política migratoria, que en esencia consiste, ya lo vimos todos, ya lo constatamos, en detener y apresar migrantes, es decir, en darle trato de criminales. Ese es el trato, ese es el estatus de facto. ¿Por qué? Pues porque literalmente están en una prisión, ¿no? Encarcelados. Por más feo que suene, esos centros son cárceles para todo efecto práctico. Sí, no. Es decir, el Estado mexicano encarcela migrantes. Es la conclusión más patente y evidente. Y no pueden decir que es un hecho aislado porque en mayo del 2019, esto se le pasó a decir mucho a la prensa, pero en mayo de 2019 ocurrió exactamente lo mismo en ese mismo centro. Un motín de migrantes cubanos prendió fuego a colchonetas en protesta por las condiciones carcelarias. O sea, imagínate ya para que migrantes cubanos protesten de las condiciones cuando de eso mismo están huyendo. Pero en ese momento con el fuego lograron escapar. No quiero pensar que con ese antecedente la instrucción en esta ocasión haya sido, como vimos todos en el video filtrado, dejarlos encerrados. Y segundo lugar, es la destrucción paulatina de la administración pública federal, de las instituciones. En este caso del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que han sido ambas víctimas de pues dos políticas también de Estado, Leo. Por un lado, la austeridad republicana, ambas instituciones depauperadas vía el presupuesto, y dos, la lealtad de funcionarios cómplices a cambio de la competencia. Esas dos combinadas, me parece, bajo tutela, decisión, yo diría que incluso insistencia sistemática del Estado, produjeron esta tragedia. Entonces, me parece que para abrir podríamos decir como conclusión, como diría el clásico, una frase, por cierto, acuñada por quienes hoy están en el poder, fue el Estado. Fue el Estado, dice Pablo. Mario, un Estado que además tiene una política migratoria dictada por otro Estado, es decir, Estados Unidos. ¿No te parece? Definitivamente me parece que si un Estado decide hacer el trabajo sucio, como se le ha dicho mucho, de otro Estado,
eso no significa que tendría que hacerlo de manera sucia, Así es. de manera indigna. Puedes hacerle el trabajo sucio a otro Estado por razones humanitarias, porque sabes que a esos migrantes se les trata también muy mal en Estados Unidos, pero sí va a ser para además tratarlos peor. Peor de lo que tratan a tus propios migrantes en Estados Unidos. No solo estás fracasando en doble sentido, sino además estás poniendo bajo riesgo el trato que también se les da a los migrantes allá, que ha sido, parece, esta dinámica en la que nos encontramos, una carrera hacia el fondo, a ver quién trata peor a los migrantes. Y más indigno me parece que sea justamente un Estado expulsor de migrantes, un México que se beneficia tanto de las remesas de todas aquellas personas que hicieron el tránsito hacia otra sociedad y encontraron un lugar en esa otra sociedad. Y aquí parece que no queremos ni siquiera empezar a intentar a integrar a esos migrantes de forma digna, de darles un trato que merecen, humanitario con ciertos estándares. Entonces la tragedia es doble, es también no solo dejar morir a estos seres humanos, es también dispararse en el pie como país. Ya empieza a haber brotes de xenofobia. Hace rato platiqué con una especialista mexicana que es la encargada del Centro de Estudios de Investigación en la New School en Nueva York, Alejandra Delano, una especialista que viaja seguido a las fronteras, y me dice que hay brotes de xenofobia tanto en Ciudad Juárez como en Tapachula y en otros lugares. Pero yo creo que lo que estamos viendo que hace el Estado mexicano, y me da muchísima pena estar de acuerdo con Pablo, no por estar de acuerdo con él, sino que en lo que estamos de acuerdo es tristísimo, que en efecto creo que lo que hace el Estado es peor. No reproduce la xenofobia que ya empieza a existir en México, sino que es todavía más xenófoba la política del Estado que lo que la sociedad en general es. Los mexicanos no nos merecemos un Estado tan brutalmente xenófobo, racista incluso, porque las redadas, y este especialista me lo decía también, la cantidad de Guardia Nacional que hay en la frontera sur haciendo retén tras retén tras retén, utilizando estrategias de perfilamiento racial para ubicar quién puede ser un centroamericano y encarcelarlo, tratarlo mal, devolverlo sin dignidad alguna. Es muchísimo. Y son cosas que nosotros mismos hemos protestado en Estados Unidos y que ahora estamos haciendo en México sin control. Sí, claro. Entonces, es muy triste, pero mira, solamente déjame decir que hay otra cosa que incluso tiene otra dimensión de patetismo distinta. Y más que la política estatal, me refiero a la estrategia comunicativa con la que el gobierno mexicano enfrentó esta tragedia, esta tristísima muerte de tantas personas. Porque las reacciones tanto de Adán Augusto como de Marcelo, como del presidente, creo que dejaron muchísimo que desear. Hay ya como una, supongo, pulsión en automático comunicativa de nunca verte débil, ¿no? Nunca transmitirte como alguien empático. Sí. Porque si te ves empático pierdes, porque si no te ves macho, parece que te doblegas. Y una vez más volvieron a caer en ese momento, pero creo que tocaron un punto muy bajo, porque es una situación tan penosa, tan triste, que no tener un gramo de simpatía es verse muy mal. Y creo que esto es producto, sobre todo en el caso de Adán Augusto, creo que fue el más patético en su respuesta, porque pasó la culpa. Dijo, esto no me tocaba a mí, cuando claramente en la Ley General de Responsabilidades de la Administración Pública Federal no se pueden renunciar las responsabilidades que tiene tu secretaría. Se puede llegar a un acuerdo de coadministración con otras secretarías, pero no se renuncian a las responsabilidades legales. Y creo que Adán Augusto realmente se vio muy mal y cada vez su reputación, yo creo que ya no cuenta como presidenciable, al menos a mis ojos. Es alguien que parece querer montarse sobre el discurso del presidente y de su teflón, pero a él no le funciona su teflón y en esta ocasión creo que su aspiración presidencial, sobre todo que ni siquiera fue a visitar a los migrantes, ya anda haciendo campaña en Veracruz inaugurando eventos. Realmente le valió. Sí, no. A ver, eso es prestigio, es enorme. Denise, quisiera que le entraras a este tema de la reacción del gobierno. El presidente hoy acusa a los medios de amarillismo. En fin. Éntrale, Denise. Antes que nada, quisiera manifestar que me duele mi país. Me duele ver la reacción del gobierno y la reacción de muchos sectores de la sociedad. Somos un país
xenófobo, racista, clasista. Y me duele la reacción del Estado, porque nosotros tantos marchamos diciendo fue el Estado, en el caso de la guardería ABC, fue el Estado en el caso de Ayotzinapa y fue el Estado ahora en Ciudad Juárez. Por negligencia, por omisión, por complicidad, por mala administración, por corrupción, por los motivos que sea. Y lo que veo en la reacción gubernamental es una enorme abyección. Veo una tendencia terrible y continua a no asumir responsabilidad, a culpar a otros. Lo primero que hizo el presidente fue revictimizar a las víctimas, decir que en realidad había sido su culpa por encender esos colchones, sí, cuando en realidad hicieron porque protestaban por las condiciones indignas de falta de agua, de falta de comida, de haber sido apresados legalmente, ningún derecho humano respetado. Y aún si hubieran provocado el incendio, existe la autoridad. No, y los encerraron. Existen los custodios, deberían existir los protocolos del Instituto Nacional de Migración. Estamos viendo violaciones de leyes, de tratados internacionales y una absoluta desaparición por parte de la autoridad. Segundo, Adán Augusto le pasa la papa caliente a Marcelo Ebrard desconociendo la ley de la Administración Pública Federal. Y Marcelo Ebrard pone tardíamente un tuit de tristeza y solidaridad cuando había pasado el día, son fotos muy contrastantes, paseando en un Tesla por Nuevo León. Y hoy el presidente vuelve a la carga tratando de nuevamente responsabilizar a los medios, responsabilizar a sus adversarios, responsabilizar a los conservadores, responsabilizar al pasado, responsabilizar a Calderón. Las redes se están llenando nuevamente de la pregunta, ¿dónde estabas cuando lo de la guardería ABC? Pues no sé ustedes, pero yo estaba marchando con los padres, yo estaba denunciando, yo participé en un juicio público en el Zócalo y recuerdo muy bien, y ojalá lo recuerde el ministro Saldívar, él presentó un proyecto en la Suprema Corte porque Ayotzinapa llegó a la Suprema Corte y él en un proyecto que no se votó, o sea, la mayoría no lo aprobó, le fincaba responsabilidades administrativas y políticas al entonces director del IMSS, Juan Molinar. Sí. Y hubo una operación de Estado para rescatar a Juan Molinar, lo hemos discutido incluso en este programa. Sí, sí. Pues en este sentido, hoy deberían fincarse responsabilidades políticas y administrativas, yo diría, sobre el secretario de Gobernación, que yo asumiría que debe renunciar, como sucedería en cualquier democracia funcional. El titular del Instituto Nacional de Migración debería renunciar. Debería haber una investigación a fondo y sobre todo sentar una serie de reglas y de protocolos y de una política de Estado con respecto a la migración. Y este problema, recordemos de dónde viene. Al inicio de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador invitó a los migrantes centroamericanos y de otras latitudes a venir a México. Había escrito un libro, Oye, denunciando a Trump. Y hubo, de hecho, una oleada de migración a México con la esperanza de que aquí serían bienvenidos. ¿Qué ocurre? Trump, el mejor amigo del presidente, de pronto amenaza a México con, si no hay mayor control migratorio, habrá aranceles, etcétera. Recuerda toda esa amenaza. ¿Y qué ocurre? Un cambio de 180 grados en la política migratoria mexicana, donde ya usamos a la Guardia Nacional para cazar migrantes. De hecho, el titular del Instituto Nacional de Migración ha usado la palabra cazar. Hemos visto videos, fotografías, reportajes incesantes desde hace varios años de la forma en la cual la Guardia Nacional maltrata a migrantes intentando cruzar. Numerosas organizaciones de derechos humanos y especializadas en temas migratorios habían denunciado desde hace años el hacinamiento, la crisis humanitaria que se estaba gestando en la frontera. Esta era una crónica de una tragedia anunciada.
y ver cómo desde el presidente hasta pasando por el secretario de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, el titular del INAMI, todos intentan lavarse las manos. Me parece que es una mancha sobre la reputación internacional de México, y por eso reitero, me duele mi país y expreso mis condolencias personales a todas las víctimas, no solo las de ayer, las de antier, las de los últimos años, porque nos hemos convertido como país en aquello que tanto denunciábamos, en maltratadores de migrantes. Así es, Pablo, pero yo lo que me temo es que al final del día no va a pasar nada. Esta noticia va a quedar olvidada por el mismo ciclo de las notas, que se van generando nuevos escándalos. Y además hay que decirlo, los migrantes no le importan a nadie, a nadie. Aquí en este país, para que suceda algo, tienes que tener pasaporte estadounidense, como lo vimos en el caso de los 4 estadounidenses que secuestraron en Matamoros. A 2 los mataron, a 2 los rescataron, pero fue al día siguiente. Y al día siguiente el propio crimen organizado les entregó, por cierto, a los presuntos responsables, que ya están encarcelados. Es una tragedia, son seres humanos que no les importan a nadie. Yo creo que muchos de los que nos están viendo, algunos, han de estar diciendo, bueno, ¿para qué le dedican tanto tiempo, hombre, a estos señores que vienen huyendo de Venezuela, de Cuba, de Guatemala, ¿no? Ni siquiera son mexicanos, ¿no? Sí, en ese sentido, Leo, creo que vale la pena hacer una puntualización sobre lo que decía Denise. Es cierto que buena parte de la política migratoria de México viró, se degradó por presión de Donald Trump y ahora de Biden. Es verdad, sí. Pero sí, me parece que también eso le presta excusa. No digo que Denise diga esto, pero eso le presta excusa para alegar al gobierno que fue por presión, no por voluntad propia. Y a mí me parece que sí hay absolutamente responsabilidad por 2 razones. Primero, porque, bien lo dijo Mario, tú puedes, por razones humanitarias, echarle la mano en la cooperación bilateral a un país vecino y a un socio, exigiendo condiciones a cambio, ¿no? Lo que hizo Turquía. Turquía con los sirios, ¿no? Sí. Desde dinero hasta inversión. Sí. Se ha mencionado hasta el cansancio. Y segundo, a mí me parece que a estas alturas ya queda claro que en algún momento López Obrador se dio cuenta de que en el fondo le convenía este arreglo, primero con Trump, luego con Biden, para usar a los migrantes como moneda de cambio, claro, precisamente, ¿no? Claro. Y le ha salido muy bien. De hecho, en esto, ahí es donde también habría complicidad de Estados Unidos, porque ellos se han hecho de la vista gorda con muchas otras materias, sido el cuento del sexenio, con tal de que México sea el perro guardián, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, ni a México ni a Estados Unidos les va a importar los migrantes. Otra cosa muy importante, muchos de esos migrantes están saliendo de países que López Obrador admira, y de socios, al menos retóricos, ¿no? Sí. Pero me concentro rápido para terminar en una cuestión muy importante del ciclo noticioso que mencionaban mis colegas. Siempre han manejado así esta cadena de propaganda de pasos muy claros entre primero salir a mentir en la mañanera, después malabarear responsabilidades entre los funcionarios, después, muy importante, revictimizar a las víctimas o culpar a las víctimas, y finalmente diseminar esta propaganda a través de sus comunicadores afines en redes sociales. Lo hemos visto en todo el sexenio, desde Tlahuelilpan hasta la caída del metro. Uh-huh. La diferencia es que en este caso
no contaban con el video filtrado. Y el video filtrado sale después de la mañanera. Y por confesión de Adán Augusto nos enteramos que ya lo habían visto ellos antes. Sí. Es decir, por confesión del secretario de Gobernación nos damos cuenta de que esta maquinaria de propaganda es deliberada. O sea, de que López Obrador salió sabiendo todo lo ocurrido, salió en la mañanera a mentir, a culpar a los migrantes y a todo el resto del ciclo. Sí. Entonces, imagínate el grado de cinismo, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, finalmente, tú me preguntarás, ¿perjudicará al gobierno esto? Por un lado, no por lo de los que a nadie le importa los migrantes, y por otro tampoco porque los escándalos ya han sido muy devaluados, o sea, el valor de un escándalo ya es casi nulo. Antes 2 escándalos tiraban a un gobernante, ahora son 2 por semana. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces es muy claro cómo este ciclo les ha ayudado a sortear la responsabilidad, ¿no? Bueno, esa es una buena pregunta que pongo en la mesa, ¿no? ¿Por qué puede haber este tipo de escándalos? Por cierto, me están informando en este momento que ya son 39 los muertos, ha fallecido uno más, caray, de 38 a 39. ¿Por qué podemos ver estas escenas? Vemos que a un gobierno en principio echa a andar su maquinaria propagandística, miente, luego tiene que corregir, en fin, y no pasa nada. Decía Donald Trump, a mí me pueden dar un balazo, puedo matar a una persona en plena Quinta Avenida y no me va a pasar nada. Digo, traigo a colación esta cita, pues porque aquí puede haber muertos, heridos, escándalos, Mario, y no pasa nada. Por lo menos no le pasa nada a la popularidad del presidente, Mario. Mira, no sé si a la popularidad del presidente, pero creo que a la popularidad de algunos de los actores involucrados sí les va a pasar, porque es un escándalo muy grande que le pega a 2 flancos de la legitimidad de este gobierno. Uno es que le importa al gobierno los pobres, los más vulnerables, los marginales, los oprimidos, y por otro que le importan mucho las palabras, ¿no? Y que simbólicamente administra muy bien su reputación, y en este caso les fallaron las 2 cosas. Le falló a los desposeídos, a los de hasta abajo, y le falló a las palabras. Se le vieron las costuras a la estrategia comunicativa, como bien lo detalló Pablo, y creo que ahí es cuando se acaba la magia, es cuando notas que el ridículo es mayúsculo, que la estrategia de comunicación de siempre no les funcionó y los llevó a un peor lugar aún. Entonces yo creería que sí les va a costar un poco más. Pero bueno, en general no cuesta, tienes razón, Leo, como a menos que pasen cosas excepcionales. No le costaban tampoco a los presidentes anteriores, Es un problema, creo que estructural. Pero está bien recordar, creo que fue Denise la que sacó el caso del ABC, porque el caso del ABC que tuvo más consecuencias. Pero eran niños mexicanos. Eran niños mexicanos. O sea. Y además, sí, entonces eso le da una mayor probabilidad de tener consecuencias. Pero aquí hay un actor involucrado también, o debería haberlo, que lo hubo en el caso de ABC, que le dé seguimiento al caso en el largo plazo. Y estoy hablando de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Por 2 razones. Porque ustedes me corregirán si estoy mal, pero creo que ya es declarado por la Corte que es inconstitucional detener a un migrante por más de 36 horas. Eso quiere decir que buena parte de la política de detención migratoria de estas prisiones, que no son albergues, como dijo el presidente, una fallida estrategia de comunicación más. Uh-huh. El uso de palabras estuvo grotesco. Estas prisiones de facto son inconstitucionales, tienen que cerrar todas mañana mismo. Liberen a los migrantes, libérenlos, que salgan y que vivan entre nosotros. Y si eso no nos conviene, porque de qué van a trabajar, pues mira, perdón, Mario. Les hemos fallado. Perdón, pero en la frontera norte, me consta, yo lo he visitado últimamente, hay demanda de trabajo. O sea, es más, los empresarios se quejan de que faltan empleados. Muchos dicen pues que que los dejen trabajar. Bueno, entonces, no es en una condición de precariedad del empleo, ¿eh? Muy bien dicho, Leo. Entonces, si no hay argumentos económicos para oponernos a que liberen a todos los migrantes encarcelados, entonces no
Y además es inconstitucional. Creo que la Suprema Corte debe darle seguimiento a ese hecho. Y en segundo lugar, la responsabilidad política por el hecho. Ya se va a investigar, la FGR va a investigar, pero el caso del ABC nos presentó, gracias al ministro Saldívar, argumentos muy interesantes sobre la responsabilidad pública de los funcionarios, más allá de la persona que no quiso abrir la puerta de los muertos, ¿no? Para que salieran y vivieran. Sino la cadena de responsabilidad, que es un asunto que jurídicamente es complejo, pero en este caso se debe discutir, porque lo que causó no solo fue esa persona que no abrió la puerta, fue el hecho de que esa persona no es un trabajador outsourceado por el Estado mexicano y que el Estado mexicano no entrenó para tener el comportamiento debido en una emergencia como esta. Entonces, ¿de quién es responsabilidad ese outsourcing? ¿Quién hizo ese contrato? ¿Quién le dio la instrucción? Si le quitaron todos los fondos a la política migratoria, entonces ¿de quién es responsabilidad quitarle los fondos a algo que claramente va a construir una crisis migratoria de una crudeza en la que estamos hoy metidos? La responsabilidad es también un asunto al que la Suprema Corte le va a tener que entrar, yo creo, como en el caso del ABC, si es que esto sigue creciendo. Y eso quizá, Leo, haga que tenga consecuencias. Pues ojalá tengan consecuencias, Denis. Yo estoy muy escéptico. Yo creo que esto se va a acabar en el olvido. En fin, tantas veces lo hemos visto. Todavía lo del ABC y lo de los 43 de Ayotzinapa va y viene, ¿no? En el ciclo noticioso. Pero 39 migrantes muertos así, yo creo que esto va a desaparecer del ciclo noticioso. Soy muy escéptico en ese sentido. Tiendo a estar de acuerdo contigo, Leo, por varias razones. Una de ellas es que en el pasado esos escándalos los mantenía viva la izquierda. Sí. A López Obrador le falta su tocador en términos de contrapeso. Aquí la oposición puede legítimamente salir a enfatizar este tema o denunciar otras abdicaciones del Estado en términos de su responsabilidad, pues porque el PAN trató de ocultar o de que permaneciera impune el caso de la guardería ABC. El PRI lo mismo con Ayotzinapa. Entonces no tienen legitimidad moral para estar en el reclamo, lo cual dificulta que el tema se mantenga, digamos, en el debate público. Y segundo, cuando estábamos discutiendo en el chat entre nosotros qué tema abordar, habíamos inicialmente decidido hablar sobre el Plan C, la captura, la colonización del Consejo General del INE por parte del presidente del partido Morena. Y sucedió esto y tuvimos que cambiar de tema. Estamos en la zozobra permanente de los escándalos que se repiten o de un intento de obstrucción institucional o una nueva ley que contraviene la Constitución o en la defensa de algo que pensábamos era una conquista ciudadana que ahora está en riesgo o en una evidente crisis constitucional o en un ataque a un ministro de la Corte. Y creo que se ha vuelto el ADN de este régimen, lamentablemente, porque la violación constante de las reglas lo que genera es pues presión, resistencia, escándalo, y temo que este va a ser el escándalo de esta semana, de este mes, porque van a venir otros frentes abiertos, empezando por ahora una legislación que se quiere pasar limitando los poderes de intervención del Tribunal Electoral. Por cierto, todos los partidos están votando a favor de eso para poder seguir saltándose las reglas, y tiene consecuencias muy severas para el sistema electoral. Pero vamos saltando de tema a tema frente a la ilegalidad, frente a la arbitrariedad, frente a la erosión democrática, y me temo que este va a ser simplemente va a ser una anécdota más que se suma a un largo anecdotario de violación de derechos humanos y de brutalidad sistemática en la que se vive en este país. Con respecto a los migrantes, esta capacidad de absorción, creo que ustedes sugieren que México podría tener. Muchos no quieren quedarse aquí. Para ellos este es un país inseguro, es un país en el cual se maltrata, es un país en el cual hay expresiones xenófobas. No es que las fábricas vayan a estar abiertas a ellos o que puedan conseguir sitios en donde vivir o donde sus familias puedan estar en paz o vivir en tranquilidad.
son extorsionados constantemente, hay bandas de polleros. A ver, la tragedia de San Fernando, recordemos lo que sucedió ahí. Sí. Tantos migrantes asesinados por el crimen organizado. Entonces, creo que estamos siendo poco realistas en cuanto a la posibilidad de México de ser el tercer país seguro para los migrantes que cruzaron. Pues muy bien, pues qué cosa, qué barbaridad. Son de esos días que... Bueno, en fin, gracias Denise, gracias Pablo, gracias Mario, muy buenas noches. Y voy a hacer una breve pausa y voy a platicar con Tonatiuh Guillén, él es experto en migración, y vamos ahora a entrarle al tema de la política migratoria de México, impuesta desde mi punto de vista desde Washington. Regresamos.